Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, una vez más. Dios nos da la bendición de estar en este lugar con mi hermano Edwin para continuar llevando el mensaje de la palabra del Señor, porque no es nuestro, es la palabra del Señor la que tiene las respuestas a las preguntas de la vida. Es la palabra del Señor la que ilumina nuestro entendimiento, nuestro camino. Es la luz del Señor la que disipa toda oscuridad y toda tiniebla. Así que es importante meditar en la palabra del Señor y le damos muchas gracias a Él por la dicha y la bendición que nos da de ocuparnos en servirle, aunque sea en algo poco, pero que es de grande bendición, y esperamos que lo sea para usted también, que tenga el mejor provecho y el mejor beneficio al escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar de las Santas Escrituras una historia muy importante respecto a la salvación, y aunque ya hemos mencionado en otras ocasiones, tanto en las predicaciones de los cultos de los viernes o de los domingos o en alguna otra ocasión, más sin embargo, pues la palabra del Señor pues es infinita, es una fuente que no deja de emanar esa bendición, y es importante que reflexionemos en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer del Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, porque tenemos la historia de Zaqueo, y el tema del capítulo dice Jesús y Zaqueo. Y vamos a reflexionar, vamos a meditar el mensaje verdadero, y el mensaje importante es el que está escrito en la palabra del Señor. Nosotros, a los que nos ha dado Dios la oportunidad de compartir la palabra del Señor, solamente hacemos algún comentario alrededor de los pasajes de las Santas Escrituras que tomamos, pero en sí la esencia, la bendición, lo verdadero está en la palabra del Señor. Pero alguna idea quizás podemos aportar con la ayuda de Dios. Y así nos disponemos a leer esta historia tan preciosa, tan impresionante, tan maravillosa, porque todas las obras del Señor son grandes, maravillosas, son gloriosas. Y dice así en el nombre del Señor, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Vamos a dejar ahí la lectura porque son 10 versículos de esta porción en los que vamos a meditar. Quizás no meditemos en todos ahora, pero haremos un comentario acerca de lo que hemos leído y de este acontecimiento tan maravilloso y tan glorioso que terminó en la salvación
de Zaqueo, de un hombre que aparentemente lo tenía todo, porque pues era rico. No solamente, o él pues no era uno de los recaudadores de impuestos, sino dice que era jefe de los publicanos. Si los recaudadores extraían algo del tributo, de lo que colectaban para Roma, y que por eso eran odiados por los israelitas, los llamaban vendepatria, porque a sus mismos compatriotas les cobraban el impuesto que Roma había determinado en todos los lugares que él había conquistado. Pero Zaqueo no era un recaudador, era jefe. Entonces él había acumulado una buena fortuna. Por supuesto, no era lícito, no era de la manera legítima, pero se había enriquecido. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor, y aquí lo vemos, y vamos a ir comentando, haciendo un poco de referencia a algunas cosas. Para comenzar, dice que Jesús entró en Jericó y iba pasando por la ciudad, iba de paso. No estaba determinado a detenerse ahí, pero así es el Señor, así es la obra del Señor. Lo que nosotros no alcanzamos a entender, o más bien no podemos nosotros comprender, pues los propósitos y los planes de Dios, aunque Él tiene propósitos preciosos para con las almas, para con los seres humanos, no los entendemos hay veces hasta que no han acontecido y hasta que no han sido pues dados a conocer. Y aquí encontramos algo bien importante, y dice que en el verso 2 que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. En el verso 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Comencemos meditando en lo que dice el verso 3. Este hombre tenía deseo, procuraba, y vemos la actitud, la acción que tomó con tal de alcanzar su propósito y su deseo. Había en él ese deseo, quizás una necesidad, quizás su conciencia le dictaba que lo que estaba haciendo no era correcto, y quizás habría oído decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús perdonaba pecados. Y él tenía el deseo en su corazón, en su vida, y quería saber, quería ver quién era Jesús. Pero encontramos acá que habían algunas dificultades, habían algunos obstáculos. Y todo eso a nosotros nos va dando una enseñanza, un mensaje. Quizás este hombre ya no quería seguir con esa vida, porque ¿por qué lo decimos? Porque cuando lleguemos a la parte donde él pues recibe al Señor y se compunge de corazón, pues él hace pues como quien dice una reparación pues de los daños que había hecho. Esos son señales, o esas son señales de que el hombre se había arrepentido. Entonces él deseaba ver a Jesús, pero dice que no podía. ¿Cuál era uno de los obstáculos y de los problemas? Uno era la multitud, y otro de los obstáculos o los problemas era su estatura. Y aquí nosotros encontramos un mensaje. Quizás haya mucha gente deseando salir
de la situación incómoda en la que se encuentra, de la desventaja o de las dificultades en las que se encuentra, quizás cansado del pecado, de los problemas. Quizás hay momentos en los que reflexiona la persona y anhela y desea salir de esa situación, pero no sabe cómo alcanzarlo, cómo lograrlo, cómo superar aquella situación, porque hay muchas dificultades, hay muchos estorbos, hay mucha oposición, hay mucha resistencia de parte del enemigo, poniendo esto y poniendo lo otro, con el fin de evitar de que esta persona encuentre la respuesta, encuentre el camino, encuentre la luz, encuentre a quien puede liberarlo, a quien puede salvarlo de una situación. Entonces el enemigo hace eso cuando la gente se forma un buen propósito, cuando la gente procura vivir bien y salir de aquellas situaciones. El enemigo se opone, como ahora nosotros estamos viendo en el verso 3, que este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué? Dice, a causa de la multitud. ¿No es cierto que hay veces este mundo, la gente que nos rodea, los amigos y un montón de cosas, se oponen y nos impiden a que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, aunque haya ese deseo, aunque se sienta esa necesidad? Y hemos leído que el otro problema que él tenía, la otra dificultad, es que era pequeño de estatura, pero también la actitud que este hombre tomó pues para arreglárselas, para resolver el problema, ¿por qué no podía ver al Señor? Es importante eso, que nosotros tomemos acción. Dice en el verso 4 que corriendo delante, o sea, se adelantó pues a la multitud, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y aquí nosotros vemos el grande amor de Dios. Nosotros vemos aquí el llamado personal de este hombre, pero también miramos la condescendencia divina, miramos la compasión, la misericordia, la comprensión de nuestro Dios. Entonces, cuando Dios mira el deseo, el esfuerzo, y que el ser humano desea salir de aquella situación, el Señor entra en acción, extiende su mano y le habla directamente, le habla personalmente, porque aquí dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. No encontramos en otros pasajes de que Jesús haya tenido ya alguna relación, alguna amistad con este hombre como para saber su nombre, pero Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él lo sabe todo. La Biblia dice que Dios llama a las estrellas a cada una por su nombre, porque ese es el conocimiento de nuestro Señor. Entonces Él sabe quién es usted, Él sabe cómo se llama, Él sabe de lo que usted adolece, de lo que está sufriendo. Y podemos decir con seguridad que Dios está dirigiendo personalmente a usted, se está dirigiendo a usted, le está llamando por su nombre,
se está identificando con usted, se está identificando con su problema y con su necesidad, porque aparentemente este hombre, teniendo dinero, teniendo una posición muy alta en la sociedad, pues no era un trabajador común de los recaudadores, era jefe de los cobradores de impuestos, y dice que era muy rico. Entonces él dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Lo llamó por nombre, y por nombre lo llama el Señor. Y un día por nombre nos va a llamar cuando nos presentemos delante de Él. Y qué glorioso será responderle: heme aquí, Señor. Y que Él nos diga: en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Será precioso cuando a ese siervo el Señor lo llame por nombre y le diga: pasa al gozo de tu Señor, pasa y entra a heredar el reino que fue preparado para vosotros. Y si hablamos en lo personal, no lo hará el Señor, pero podemos decir el reino que fue preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos conoce, Dios sabe. Pero aquí encontramos algo, mi querido hermano, mi querido amigo, que todavía no es salvo. Esto es urgente. El llamado del Señor es urgente. El llamado del Señor es para hoy, porque la Biblia dice que el tiempo de salvación y el día de salvación es hoy, no es mañana. La Biblia dice en una de las cartas a los Corintios, creo que es la segunda carta, en el capítulo 6, en los primeros versos, dice que en tiempo aceptable te he llamado. En el tiempo oportuno, Dios nos está llamando, Dios le está llamando a usted para ayudarlo. Y le está diciendo que se dé prisa, porque eso es lo que le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende. Así es de que hay veces esto también puede tener una figura y podemos tomarlo como hay que bajarlos del árbol, quizás del árbol del capricho, del resentimiento, del orgullo, de la pereza, de la negligencia, de la incredulidad. Y hay que tomar acción. Hemos leído en segmentos pasados que el ciego de nacimiento, cuando el Señor lo llamó y lo animaron los demás, dice que tirando o dejando su capa, se levantó y fue con el Señor. Usted también puede hacer lo mismo. No quiero decirle que va a dejar su problema, porque el que lo va a ayudar a liberarse de ese problema es el Señor, pero con todo y ese problema, esa dificultad, esos estorbos, esos obstáculos que le impiden, como le impidió la estatura a Zaqueo y le impidió la multitud, el Señor con todo y eso lo recibe y le extiende su mano, le brinda su ayuda para sacarlo adelante y darle la anhelada y ansiada paz y darle la esperanza que en ocasiones la humanidad ha perdido, que lo hemos mencionado muchas veces, pero que no está de más mencionarlo, porque el Señor devuelve esa esperanza, esa confianza, nos da la vida, porque la palabra del Señor declara al hombre muerto, hablando espiritualmente, en delitos y pecados, y de alguna manera el Señor le vuelve o le devuelve la vida, lo resucita y le da esa vida, le da ese vigor, le da esas fuerzas para pelear y luchar por su vida y por la salvación. Entonces dice que le dijo y lo llamó por nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
¿Cuándo? Es ahora. El Señor quiere ayudarle ahora. No quiero decir que no le puede ayudar mañana, pero si la oportunidad está ahora, ¿por qué posponer la decisión? Hay riesgo. Si el Señor dice que el día de mañana traerá su propio mal y su propio afán, ¿qué si es la misma muerte, ese mal y ese afán el día de mañana? Y se acaba la oportunidad. Por eso yo creo que no es en vano, por algo. Hay una razón por qué el Señor le dice a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese, es necesario que el Señor, o es una necesidad urgente y grande que no podemos ignorar, que no podemos decir que no la tenemos. Es urgente, es necesario que el Señor venga a posar en su casa, ya no en su casa, en la estructura donde usted mora y descansa, aunque también ahí el Señor promete estar cuando se le recibe, cuando se le acepta. Quiere estar en medio de la familia, quiere ser parte de la familia, porque donde está Dios, dice por allí un dicho, que hay paz, hay amor, y que allí donde está Él dice que no hace falta nada, y en verdad, porque Él suple tanto nuestras necesidades emocionales, tanto las cosas que nos agobian como las cosas materiales. Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Él está llamando. Vamos a volver a citar Apocalipsis 3:20, donde Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es exactamente lo que el Señor hizo al visitar a Zaqueo, y Él le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario, mi querido amigo y hermano también, porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ya lo hemos mencionado, que nos convertimos en templo y morada de Dios en espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Entonces es urgente que usted abra las puertas de su corazón. Es urgente, es necesario que usted abra su vida, abra su corazón para que el Señor venga a morar, y que ese corazón que a causa del ambiente y del sistema en el que vivimos vive en zozobra, vive en angustia, vive en desesperación y en aflicción, es necesario que ese corazón se convierta en templo y morada de Dios en espíritu, para que haya paz, para que haya esa resignación, esa fortaleza para hacerle frente a las dificultades de la vida, porque ya no va a pelear solo. Dios va a estar con usted, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a socorrer, Dios lo va a fortalecer. Entonces dice, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuándo? Hoy. También el Señor lo puede hacer mañana, pero el Señor sí puede decir del día de mañana, pero usted y yo no podemos, porque hoy somos y mañana no somos. El Salmo 103 que hemos mencionado dice que nosotros somos como sombra que se va y no vuelve. Somos como tamo que arrebata el viento y ya no se encuentra en ningún lugar. Por eso es que es urgente, por eso es que es importante que hoy nos acerquemos a nuestro Dios. Entonces vemos en el verso 6, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué bueno que este hombre atendió el llamado
divino, el llamado personal que le hizo Dios, el llamado directamente de nuestro Dios. Yo quiero decirle algo, querido amigo, que si nosotros le hacemos una invitación, no es de parte de nosotros. Ya hemos leído en otras oportunidades, en la segunda carta a los Corintios, que cuando se anima, se invita y se le habla de la salvación, se le habla del ayudador divino a una persona, allí dice que es como si Dios mismo estuviera rogando por medio de nosotros. No lo tome como si nosotros somos los que insistimos. No lo tome como si nosotros somos necios. Es el Señor, porque el Señor hasta el último momento de la vida nos está dando la grande oportunidad, nos está poniendo delante de nuestros ojos la vida y la muerte, lo que le dijo Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, ahí por los versos 17, para que escogieran entre la vida o la muerte. Les puso también la bendición y la maldición delante, pero el Señor mismo les intima y les anima a que escojan la vida para que vivan, que escojan la bendición. Así es de que el Señor los anima hoy, le anima a usted que tome una decisión, que tome la vida eterna que el Señor le está ofreciendo y regalando gratuitamente por su gracia, por su amor y su misericordia. Le animamos a que tome esa bendición que el Señor le está ofreciendo por su grande amor y su grande bondad. Le animamos a que reciba la paz que solamente Cristo puede dar. Ya hemos leído que la paz que Él ofrece no es como la que el mundo da, porque el mundo la quiere imponer, hace concesiones, hace arreglos, hace cambios. Se hacen, hermano, en el Medio Oriente hemos mirado que hay negociaciones a cambio de paz. Pero como esa paz no es verdadera, se quiebra, se termina, se rompe y luego vuelven otra vez los conflictos y los problemas. Y no queremos decir que no van a haber problemas estando en el Señor, pero sí hay una garantía que va a haber paz, que va a haber o vamos a tener la oportunidad de reflexionar y de mirar de otro lado. El problema no nos va a matar, no nos vamos a desesperar, porque hay alguien que nos está ayudando. Entonces, por eso el Señor le dice a este hombre, date prisa, y él entendió el llamado, lo aceptó, porque dice que descendió rápido y que dice, lo recibió gozoso. Y aunque no lo hiciéramos de nuestra propia iniciativa, el día que usted, amigo querido, reciba al Señor, va a recibir de parte de Él un gozo que es incomparable, que no se puede poner al par de eso que se llama gozo de los deleites del mundo, porque es un gozo que supera todo, porque es un gozo que viene del cielo, porque es un gozo que viene de parte del Señor. Y por eso es que esa alegría cuando se recibe al Señor es incomparable. Yo tengo presente hasta el día de hoy aquella experiencia del 2 de noviembre de 1980, todavía palpita en mi corazón ese recuerdo, que el día que yo recibí al Señor en mi vida fue un gozo precioso, que me fui a dormir como cuando los niños duermen confiados y suspiran porque tienen ahí la seguridad, el calor de su madre y de su padre. Así lo va a sentir usted, porque es una experiencia única. ¿Por qué decimos única?
porque es algo que no se puede comparar con ninguna otra cosa, porque proviene del Señor. Entonces este hombre dice que descendió aprisa y le recibió gozoso. Y como resultado de esa decisión, el Señor pronuncia palabras muy preciosas, muy favorables, muy bendecidas para este hombre. Así de que esta historia es muy interesante, es muy emocionante, es muy gloriosa, es muy preciosa, porque es el encuentro de una alma necesitada, el encuentro de un pecador con su Salvador. Y aquí vemos nosotros los resultados para que veamos que para el Señor no hay acepción de personas y nada es imposible. El pueblo de Israel llamaba pecadores a estas personas, pecadores como quien dice sin esperanza, indignos, porque muchas veces le reclamaron al Señor que por qué se juntaba con ellos, que por qué se acercaba, qué es lo que sigue con lo que vamos a iniciar en la siguiente sesión o reunión o segmento que tengamos acá junto con mi hermano Edwin. Pero Dios no nos mira así. Ya hemos nosotros mirado por las Escrituras que los necesitados eran ignorados. Lo vimos en los Proverbios, pero no así la actitud de nuestro Salvador Jesús con los necesitados, o sea, con la humanidad, porque no hay algunos que están necesitados. Todos a una estamos necesitados de nuestro Salvador, de nuestro Dios, porque en Él es el único que puede todo el pecador encontrar consuelo, encontrar perdón, encontrar ayuda, todo el necesitado, todo el que está sufriendo. Por eso le recomendamos a Jesús. Esperamos que estas reflexiones lo ayuden a pensar en que hay opciones, en que hay oportunidades y que alguien está interesado en sus problemas, en su vida, en darle la salvación, y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, porque así lo dice la palabra. No nos queda más que darle gracias primeramente a nuestro Dios y a usted por su fina atención, y que Dios le bendiga grandemente con su familia en el nombre de Cristo Jesús.